Hola Antonio, hola a todos los amigos que estáis pendientes de esta presentación online de Diario de un Óptico en Hispania, que es una interesantísima reflexión de un alma libre y de un alma curiosa, ¿no? Que es como yo definiría a mi querido amigo Antonio, a quien he tenido la gran suerte de conocer en diferentes momentos, ¿no? Tanto culturales como incluso ya en plena acción sobre el terreno, investigando, y en todas ha destacado de manera muy interesante, ¿no? Es más, yo siempre le digo, oye Antonio, él es profesor de historia, como ya sabemos. Ojalá haber tenido un profe de historia como tú que me hubiera contado las cosas de esta forma, ¿no? Buscando siempre el detalle que marca la diferencia en cada una de las historias, buscando la anécdota, buscando quizá también eso que hace que las cosas se almacenen en la memoria de una forma distinta, ¿no? No como meros datos, sino acudiendo incluso a la cultura, al arte, al cine, al mundo de los actores, a la música, a todo lo que en el fondo nos rodea y que no es hermético. La historia en sí no es un departamento hermético, aislado, en el que solo caben los datos fríos y los detalles tal y como nos cuentan los libros de historia. No, no. Todo eso puede fusionarse, puede mezclarse, y ese es en el fondo el resultado de este trabajo que, como veis, yo tengo lleno de posits porque, claro, Antonio en este libro hace una reflexión de todo lo que nos rodea, como digo, ¿no? Desde una perspectiva curiosa e hilando, y eso es lo interesante, no son simples datos, él va hilando unos detalles con otros y habla de cine, habla de actores, habla de canciones, habla de artistas, habla de Manolo García, que evidentemente es uno de los grandísimos artistas que nos unen, porque si algo tenemos los seres humanos son esos vínculos invisibles que nos unen o que nos hacen también más perceptivos, ¿no? A unas personas que a otras, y en el caso de Antonio pues hay muchos hilos que nos unen, como es esa mirada por lo curioso, como es ese interés por todo, y como son, aparte, pues casi como pequeñas filigranas, estos otros nexos, como son pues Manolo García, El hombre tranquilo, una película que a mí me fascina y de la que Antonio habla en su libro. Y luego están estos detalles que a mí me encantan siempre, que de alguna manera enriquecen el trabajo, ¿no? Son estos códigos QR que uno puede ir escaneando y de alguna manera le permiten, como decía, enriquecer la lectura, ¿no? La experiencia de lectura, y acudir, por ejemplo, a vídeos, acudir a entrevistas, a podcast. No se corta el amigo Antonio en hablar de misterio también, esa experiencia ovni que él relata en uno de sus podcasts y que a mí me parece fascinante, ¿no? Hay algo que muchos arqueólogos, no sé si de esto lo sabe Antonio, muchos arqueólogos hablaron, sobre todo a finales de los 70, a principios de los 80, de un término que ellos denominaron ritualfobia, es decir, el miedo desde el punto de vista académico a contextualizar algunos rituales funerarios en ese ámbito de lo mágico, de lo sobrenatural, porque, por ejemplo, si en la antigüedad se enterraba de una forma particular a un muerto respecto al resto de la comunidad, por ejemplo, cortándole la cabeza o martilleándole el pecho, ¿no? con una estaca, como hemos visto que ocurre en el mundo de los vampiros. Cuando los arqueólogos encontraban estas cosas, simplemente decían que el cadáver había aparecido de esta forma, pero no intentaban explicar por qué, no intentaban investigar en por qué a determinados miembros de la comunidad se les enterraba de forma diferente a otros. Hoy, por fortuna, se consigue saltar esa barrera de la ritualfobia, y eso ha permitido hablar de términos muy interesantes como las sepulturas anómalas. Hay un historiador maravilloso en Andalucía que es Desiderio Vaquerizo, que ha investigado el enigma de las sepulturas anómalas y las ha introducido en un contexto funerario muy concreto que permite saber a día de hoy que en la antigüedad se temía a que determinados muertos volvieran a perturbar a los vivos, volvieran a despertar, salieran de las tumbas y acabaran con la vida, casi como en una epidemia mortal de los vecinos. Bueno, pues a eso se le denominaba ritualfobia, ¿no? El pudor que tenían algunos historiadores a meterse en el ámbito de lo sobrenatural, aunque sea solo para explicar, para contextualizar unos detalles concretos de un yacimiento arqueológico. Bueno, pues eso precisamente es otro de los grandes saltos del gran Antonio López, que de alguna manera no se escandaliza por nada, y es más, pone el foco allá
donde puede haber una historia interesante. Y eso es precisamente el diario de un optio en Hispania, que es su primer trabajo bibliográfico. Espero que haya muchos más, porque de alguna manera adentrarse en este libro, abrir estas páginas, es casi como alejarse de la realidad y adentrarse en un terreno, en un mundo donde uno querría vivir. Un mundo lleno de historias, lleno de grandes actores como Robin Williams, que él dice les sirve también para abstraerse, ¿no?, de la realidad, algo que ahí también me sucedía. Y en fin, uno puede descubrir muchísimas historias que desconocía. Y por eso tengo estos posits, porque el libro me ha servido para conocer otros ámbitos que de alguna manera serán vías secundarias a este trabajo maravilloso de mi amigo Antonio, al que le deseo todo el éxito, toda la suerte y mi agradecimiento también por haberme introducido en algunas de estas páginas. Gracias, Antonio, y espero darte un abrazo muy pronto, que los virus y este otoño tan complicado, los niños nos lo están complicando, nos lo están poniendo difícil, pero seguro que ese encuentro se producirá pronto y mientras tanto te mando un afectuoso y un caluroso abrazo a ti y a todos los espectadores de esta maravillosa charla. Gracias.